Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto 13 del DOCAT. ¿Cómo se revela Dios en Jesús de Nazaret? Y responde: con Jesucristo, la autorrevelación de Dios llega a su punto culminante. En su persona, como hombre y Dios, el amor de Dios se manifiesta de manera máxima e inigualable. En Jesucristo, la palabra de Dios se ha hecho carne, como relata el prólogo del Evangelio de San Juan. Con Jesucristo se hace visible y corporalmente tangible quién es Dios y cómo sale al encuentro del hombre. Por ello puede decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo fue igual a nosotros en todo, salvo en el pecado. Por eso Jesús es el hombre ideal, el hombre del plan maestro de Dios. Jesús vivió la voluntad de Dios, que es el amor. Ser Cristo significa acercarse lo máximo posible a Jesús. Mediante los sacramentos llegamos a una unión íntima con Jesús. Nos convertimos en cuerpo de Cristo. Bueno, como veis en este punto del DOCAT, en el que estamos en el contexto de la revelación, ¿qué es la revelación? Se llega a decir que el culmen de la revelación es la persona de Jesucristo. En la encarnación, la revelación se ha hecho visible y palpable. Ha tomado carne. Es algo tangible. O sea, Dios puede ser visto, Dios puede ser escuchado. El que es inefable, el que no puede ser alcanzado por los hombres, sin embargo, Él ha entrado en nuestra capacidad de comprensión, se ha hecho interlocutor nuestro por la encarnación. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Entonces, en ese sentido, Jesús se ha hecho visible, alcanzable, hasta el punto de que Jesucristo no solo al hacerse visible, no solo nos dice de manera comprensible y audible y visible por nosotros pues los misterios ocultos de Dios, sino que también en Jesús, al hacerse hombre, aprendemos, comprendemos no solo lo que Dios es, sino lo que está llamado a ser el hombre. En Jesús nosotros comprendemos qué plan tiene Dios para nosotros. Por eso dice aquí que Jesús es el hombre ideal. Es el plan maestro de Dios para nosotros. Estamos llamados, por lo tanto, a identificarnos con Jesús y aprender en Él cuál es la vocación que nosotros tenemos. La vocación a la misericordia, la vocación a la humildad, etcétera, etcétera. O sea, en Jesús aprendemos, si quieres conocerte a ti mismo, mírale a Jesús. Si a veces no te entiendes a ti mismo, si a veces para ti tu vida es un jeroglífico que no tiene respuesta, si estás lleno de contradicciones, si estás diciendo, pero cómo me explico a mí mismo, ¿no? Si no te entiendes a ti mismo, mírale a Jesús y en Él descubrirás cuál es el designio de Dios para ti. Lo cual supone una identificación con Jesús muy íntima y personal. Porque en el fondo estamos llamados a ser otro Jesús. Una identificación muy íntima. Aquí se nos ofrece en este punto del DOCAT, una frase de Santa Teresa de Calcuta, en la cual, fijaros, sobre todo, yo subrayaría el para mí. El para mí. Dice: para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es lo más importante para mí. Jesús es mi todo, Jesús es todas las cosas, Jesús, yo te amo con todo mi corazón, con todo lo que soy. Ese mi Jesús, mi vida, mi amor, no hay que entenderlo en el sentido relativista, de para mí y para ti es otra cosa, no en el sentido relativista
de la palabra para mí, sino en el sentido de identificación íntima, o sea que no solo es una teoría, sino que ha llegado a ser una experiencia vital en nuestra identificación con Jesucristo, incluso en nuestras debilidades, pues porque la condición humana es muy débil, nos sentimos comprendidos, confortados, porque Jesucristo ha asumido nuestras debilidades, ¿no? Y por eso aquí también se ofrece otra cita del beato Carlos de Foucauld, que dice: la debilidad de las posibilidades humanas es la fuente de la fuerza. Jesús es el maestro de los imposibles. O sea, esa experiencia de debilidad que tenemos es también una oportunidad de identificación con Jesucristo, porque cuando somos débiles y Jesús asumió nuestra debilidad humana, pues nuestra identificación con Jesús nos puede hacer fuertes. Así es como Dios se revela en Jesús. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 14 del DOCAT, que dice: ¿cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento? La regla de oro: todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella, se conoce en muchas culturas como norma de vida buena. Y más fuerza tiene aún el mandamiento del amor en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Jesucristo intensifica y concreta el mandamiento del amor mutuo basándose en sí mismo y en la entrega de su vida. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Juan 13:34. Este amor se dirige por igual a la comunidad y a la persona. Cada uno de nosotros es una persona amada por Dios, única e inconfundiblemente, y está destinado al amor hacia los demás. El amor de Dios es el comienzo de una civilización del amor. Así lo dijeron los papas como Pablo VI y San Juan Pablo II, a los que todos los seres humanos deben contribuir. Bueno, la afirmación principal de este punto del DOCAT es que hay, como en ese principal mandamiento, un increscendo en la revelación, en la manifestación de cómo es esa principal vocación de todos nosotros. Tenemos una vocación al amor, Dios nos llama al amor. A ver, ¿y eso cómo lo conocemos? ¿Cómo nos ha sido revelado? ¿Desde qué parámetros? Bueno, 3 son los niveles en los que se nos ha revelado o comunicado eso, según aquí se explica. El primero es el de la regla de oro, que, como dice aquí, no forma parte exclusivamente del mundo judío-cristiano, sino que es una regla muy compartida en otras culturas.
en otras culturas. Esa regla de oro se traduce en trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Un punto de sentido común, o sea, ponte la situación del otro y a ver, y entonces cómo te gustaría a ti que esa regla de oro en sí misma, obviamente, ya sería muy iluminadora, muy iluminadora. Es un juicio de razón práctica, un juicio de razón práctica. Si nos atuviésemos a él, desde luego, cambiarían muchas las cosas, aunque solo fuese por razón práctica, repito. Bien, pero hay que reconocer que las razones prácticas, curiosamente, no mueven al mundo, suficientemente por lo menos, que además de razones prácticas, necesitamos también una razón de convicción tuya interior. O sea, por eso que en la revelación del Antiguo Testamento, Yahvé dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ya no es únicamente por un motivo de razón práctica, sino que es, o sea, por caer en cuenta de que el amor al prójimo y a uno mismo están unidos. O sea, es decir, que Dios ha querido, su mandato del amor une al mismo tiempo ambas cosas. El prójimo y un servidor tenemos un destino común. Somos sujetos de un destino común. Formamos parte de una misma familia. Con lo cual su tú forma parte de mi yo y mi yo forma parte de su tú. O sea, tenemos un origen y destino común, una misma familia. Con lo cual, aquí se da un segundo paso de la razón práctica. Conviene que le trates al otro como te gustaría que a ti te tratasen, porque llegará un día que tú estés en su situación. Ese tipo de razón práctica es superado por este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, porque ya no es recurrir a la razón práctica, es recurrir a la conciencia de que formamos parte de una misma familia. Vale. Pero todavía esto se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque tenemos problemas muy serios de no querernos bien a nosotros mismos. Si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo vas a querer al prójimo? Si es que hoy en día tenemos un problema de autoestima tremendo, a veces nos autodespreciamos. Entonces, ¿cómo vas a amar bien al prójimo si no te amas bien a ti? O sea, nos tienen que enseñar a amar. Por eso era necesario el tercer nivel, ¿no?, de manifestación de Dios, en el que Jesús nos dice: amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, es el amor de Jesucristo el modelo del cual nosotros aprendemos. O sea, Jesucristo nos enseña a amar, Jesucristo nos revela el amor. Lo que Jesús hace en la cruz es una revelación de cómo tenemos que entregarnos y amarnos. 3 niveles, pues la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. O también dicho en negativo, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Es un tipo de razón práctica. La segunda formulación, la del Antiguo Testamento: amarás al prójimo como a ti mismo, que también Jesús la repite en el Nuevo Testamento, pero que es un amor basado en nuestra unidad de destino, en nuestra condición de ser miembros de la misma familia. Y el tercer nivel, la revelación máxima del amor, la cruz de Cristo: amaros como yo os he amado. Es totalmente necesaria esta última revelación en Jesucristo, porque de lo contrario no tenemos referencia, no existe capacidad de poder amar. Y la referencia es Jesucristo y la capacidad es suya, que es el don del Espíritu Santo que nos permite amar. Hay aquí una cita de Miguel Unamuno que acompaña este punto 14 del DOCAT, que es interesante. Dice: obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir. O tal vez obra así, obra como si hubieses de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte.
Es muy curioso esto que aquí, esta cita de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era un hombre que luchaba entre la creencia y la increencia. Tenía una mujer profundamente creyente a la cual admiraba tremendamente, pero en su racionalismo luchaba pues eso, ¿no? De una manera tremenda. Y se da cuenta y dice, a ver, vamos a ver de qué manera, ¿no? De qué manera yo explico este misterio del amor. Y viene él por una parte diciendo, mira, tú obra de tal manera que como si merecieses la eternidad. Él dice, a ver, existirá la eternidad, no existirá la eternidad. Unamuno tiene su nombre sufriente, ¿no? Que no tiene certeza interior de la existencia de la eternidad, pero él viene a decir, es que el amor que tenemos tiene una vocación de eternidad. O sea, amar a alguien es como decirle, existirás para siempre, ¿no? Tú ama de manera que merezcas la eternidad. O sea, es curioso, ¿no? Porque este Miguel de Unamuno, en esas dudas de fe que tiene, él percibe que la propia vocación al amor del ser humano está inscrita la vocación a la trascendencia. Y por eso en esa lucha, ¿no? Esa lucha interior, él llega a decir la siguiente expresión: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Ese es el momento, ¿no?, en el que pues Miguel de Unamuno hace su hágase, su fiat, ¿no? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.